Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder, oh Dios, estudiar tu palabra juntos con mi iglesia. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que abrimos la Escritura, tú tienes algo que decirnos a través de ella. Siempre, Señor, tú tienes una instrucción apropiada, una instrucción, Señor, pertinente para tu pueblo, Señor, cada vez que nos sentamos alrededor de tu palabra. Yo ruego en esta tarde que de la misma manera, oh Dios, que tú hiciste hoy en la mañana, ten compasión de nosotros y vuélvenos a hablar a través de la Escritura. Señor, ilumina nuestro entendimiento para poder profundizar en las verdades de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, el mensaje tuyo revelado en la Escritura. Y ayúdame a mí, Señor, a comunicar con claridad tu palabra esta noche. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amantísimo Padre Celestial, ruego, oh Dios, que en esta noche tu Espíritu Santo nos ayude a someternos a la enseñanza autoritativa de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de la doctrina de la iglesia. Y estamos específicamente tratando el asunto de la membresía de la iglesia. Y estamos viendo a través de este estudio de dónde sale la membresía de la iglesia, de dónde sale este concepto de membresía de la iglesia. Y antes de continuar con el estudio, hermano, a manera de introducción, yo solamente quiero resaltar la importancia que tiene este estudio para la primera iglesia bautista de Dallas. Cuando la semana pasada comenzamos a estudiar este pasaje, este tema de la membresía de la iglesia, en las notas, en los folletos que usted tiene, que repartimos la semana pasada, la semana antepasada, gracias. Nosotros vimos comenzamos a ver la base bíblica de la membresía de la iglesia y dimos, hermano, algunos propósitos que teníamos con este estudio bíblico. Pero hay algo, hermano, que yo quiero enfatizar. Otro propósito importante de este estudio bíblico, y es, hermano, por lo cual este estudio es tan importante, es porque cuando terminemos este estudio, es mi objetivo, hermano, que cada uno de ustedes que son miembros de la iglesia puedan saber por qué nosotros practicamos la membresía eclesiástica en nuestra congregación. ¿Por qué? Porque como vimos la semana antepasada, hermano, a la medida que el tiempo pasa, esta práctica cristiana se hace más difícil implementarla. Y una de las razones por la cual se hace tan difícil implementarla es porque la mayoría de las iglesias alrededor nuestro no lo hacen. Y como no lo hacen, muchas veces vamos a sentirnos tentados a decir, bueno, si ellos no lo hacen, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? No es algo práctico y nos vamos a sentir tentados a ponerlo a un lado, ¿verdad? Decir, no, esto ya no es aplicable, ya esto no es práctico para hoy en día, la gente no quiere compromiso, no importa, lo importante es que escuche la palabra. Y cuando nosotros escuchamos argumentos como eso, podemos fácilmente ser seducidos y ser engañados, porque cuando nosotros vemos, hermano, lo más importante, si nosotros decimos, vamos a poner la membresía, la práctica de la membresía bíblica, membresía eclesiástica a un lado, porque lo importante es que las personas vengan y escuchen la palabra y Dios las cambie. Ese es un argumento que puede ser un argumento como válido, ¿verdad? Puede ser un argumento no válido, pero un argumento tentador, bien intencionado, un argumento noble. Sin embargo, es importante que nosotros como iglesia sepamos que nosotros no estamos en la libertad
de implementar un argumento como ese, por lo que dice el texto que acabamos de leer en un momento, hace un momento. La otra razón, hermano, por la cual este estudio es tan importante, es porque yo como pastor no quiero solamente que usted sepa por qué hacemos lo que hacemos, sino también, hermano, yo quiero que cada miembro de esta iglesia, y es mi objetivo, sepa, tenga los argumentos bíblicos en su mano, para cuando otra persona venga y le pregunte por qué en la primera iglesia se practica la membresía eclesiástica, por qué se habla de miembros y visitantes, ¿de dónde sale eso? Que cada miembro de la iglesia pueda sentarse con esa persona y decirle, mira, esta es la razón por la cual la membresía, nosotros practicamos la membresía eclesiástica en nuestra congregación. Y dice este texto, hermano, este es un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos de memoria. No, solamente quiero hacer énfasis, hermanos, en el versículo 15 al 18 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Yo creo que, como hemos dicho en muchas ocasiones, esta es la pregunta más importante que todo ser humano debe responderse. Y esta es la pregunta más importante que hoy la iglesia debemos respondernos a nosotros mismos. ¿Quiénes nosotros decimos que es Jesucristo? ¿Y por qué digo que esta es la pregunta más importante? Porque el concepto que nosotros tengamos de Jesús va a determinar la relación que nosotros vamos a tener con Jesucristo. El concepto que como iglesia tengamos de Jesús va a determinar el tipo de iglesia que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a vivir como iglesia. Y esta es la pregunta más importante que nosotros debemos responder. ¿Quiénes decís ustedes que soy yo? Dice el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres, ¿qué cosa? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay una verdad, hermano, que quiero ponerla, hermano, resaltarla porque nos va a servir de fundamento para el estudio que es de esta noche. Cuando Él dice, tú eres el Cristo, ¿qué es lo que está diciendo acerca de Jesús? Que Él es el enviado de Dios, ¿para qué? Para salvarnos. Que Él es el que Dios ha enviado, el que Dios ha capacitado para llevar a cabo el plan de redención. Él es el que a Dios ha capacitado para traer a su pueblo de cautividad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Salvador. Pero lo segundo que nos dice de Jesús es, hermano, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y eso es una expresión un título muy importante, porque este título resalta, hermano, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante resaltar la divinidad de Jesucristo cuando estudiamos la doctrina de la iglesia? Porque Jesucristo, hermano, nos ha dado instrucciones claras en su palabra de cómo nosotros debemos, hermano, vivir como iglesia, funcionar como iglesia. Y esa enseñanza es una enseñanza autoritativa porque Jesucristo es Dios. Si nosotros decidimos vivir como iglesia o hacer iglesia de una manera contraria a lo que Cristo ha establecido, nosotros no nos estamos rebelando en contra de la opinión de un gran maestro, no nos estamos rebelando en contra de la opinión de un gran líder religioso que vivió hace muchos años atrás. Nosotros nos estamos rebelando entonces en contra de la autoridad del mismo Dios. Él es el Salvador de la iglesia, Él es el Dios de la iglesia. Y dice el verso 17, Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, levantaré, construiré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuán gloriosa promesa tenemos en ese versículo.
Amados hermanos, aquí hay también otras verdades pertinentes para nuestro estudio. Fíjate cómo dice Cristo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca es Jesucristo. Dice, edificaré. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Cristo. Y esta es una verdad que nosotros sabemos de memoria, pero es bueno repetirla una y otra vez para que no lo olvidemos. Cristo es quien edifica la iglesia. Cristo es quien hace crecer la iglesia. Hermanos, si una de las pocas cosas al final del ministerio mío aquí en Primera Iglesia, o después de mi muerte, si una de las pocas cosas que ustedes han aprendido en mi ministerio es esta, yo he cumplido mi propósito como pastor. Cristo es quien edifica su iglesia. Nosotros estamos viviendo tiempos, no solamente en que la membresía se ha convertido en algo secundario, estamos viviendo tiempo, hermano, en que los pastores, se ha levantado una generación de pastores que creen que ellos tratan la iglesia como si fueran compañías, como si fueran negocios, y quieren traer del mundo, hermano, a la iglesia estrategias de mercadeo del mundo, estrategias mundanas, seculares, para hacer crecer la iglesia. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe recordar siempre que quien edifica la iglesia no es el pastor. Quien edifica la iglesia no es, hermano, no son las técnicas del mundo. Quien edifica la iglesia es Jesucristo. Y Él edifica a través de su palabra. Hoy a los pastores se nos enseñan en la escuela, en el seminario, que debemos ser creativos para poder sacar la iglesia, hacer que la iglesia crezca y que la gente entienda el mensaje. Los pastores no tenemos que ser creativos, los pastores tenemos que sencillamente dar el mensaje que se nos ha dado, porque Jesucristo es el pastor principal que edifica su pueblo. Y como pastor, como el que edifica la iglesia y como dueño de la iglesia, Él nos ha enseñado cómo debemos funcionar, y es nuestro deber someternos a la enseñanza bíblica acerca de cómo funcionar como iglesia. Amados hermanos, marca ahí en ese texto, en ese pasaje, pon el marcador o algo para marcar, porque al finalizar vamos a volver aquí a este pasaje. Quiero resaltar una verdad más. Hermanos, nosotros en la semana pasada, al ver la base bíblica de la membresía de la iglesia, nosotros comenzamos a ver, hermano, la evidencia bíblica a través de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vimos la membresía de la iglesia en el Pentateuco, vimos la membresía de la iglesia, hermano, en los libros históricos, vimos la membresía de la iglesia en los libros proféticos, y vamos hoy a ver la membresía de la iglesia en los libros poéticos. Pero antes de ver, hermano, la membresía de la iglesia implícita en los libros poéticos, me es necesario hacer un paréntesis, hermano, y hacer una pequeña aclaración. Quiero rectificar algo que dije incorrectamente la semana pasada, y quiero tener la tranquilidad, hermano, de que he corregido eso que dije incorrectamente. No sé cuántos de ustedes recordarán que cuando hablamos de la membresía eclesiástica implícita en los libros proféticos, mencionamos dos textos bíblicos, Jeremías e Isaías. ¿Se recuerdan de esos textos? Ok. En el texto de Isaías, no sé cuántos de ustedes se recordarán, que es 44:5, mencionábamos, hermano, que eso es uno de los textos en que se basa, o sea, el trasfondo bíblico de lo que hoy nosotros tenemos como el ¿qué? Como el pacto de la iglesia. Y eso está correcto. Pero cuando leímos, hermano, Isaías 50, yo quiero que vayamos a Isaías 50 por un momento. Isaías 50, verso... Jeremías 50, verso 5. Y es aquí donde cometí el error, hermano, que quiero corregir antes de proseguir en esta noche. Jeremías capítulo 50, verso 5. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, vendrán para unirse, ¿a quién?
al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. No sé si ustedes recordarán que cuando estaba explicando yo este pasaje, obviamente en este pasaje está implícita la membresía de la iglesia, eso es correcto, y quiero enseñarle a dónde, cuando dice que se unirán ¿a quién? Al Señor. O sea, si se unirán al Señor es porque antes estaban como separados de Dios, pero ahora van a venir y se van a unir al Señor en un, dice el texto, hermano, en un pacto eterno que no será olvidado. Y ese pacto, hermano, del que está hablando ya es el pacto de gracia. Y explicando este texto, hermano, se me cruzaron los cables y yo dije así textualmente, ¿cuál es este pacto? Este es el pacto de membresía que nosotros hacemos en la iglesia, porque se me cruzó con Isaías. ¿Sí me entienden lo que quiero decir, hermano? ¿Sí todos me entienden? El texto de Jeremías sí enseña, tiene la base para la membresía eclesiástica. Sin embargo, no es la base de la membresía, del pacto de membresía que tenemos hoy nosotros. ¿Cómo lo ves el texto de Isaías? ¿Todos estamos ahí, hermano? Porque se refiere en este versículo exactamente al pacto de gracia. Yo quería aclarar esto, hermano, para que lo pongamos, para que todos estemos en la misma página y ser fiel a lo que Dios dice en su palabra. Amén, hermanos. Vamos a ver, hermano, viendo aclarado ese malentendido, quiero que veamos, hermano, la doctrina de la iglesia, de la membresía de la iglesia en... Vamos a ver la membresía eclesiástica implícita en los libros poéticos. Y vamos a leer dos textos bíblicos, hermano. Vamos a leer el Salmo 22, verso 22. Y el Salmo 68, verso 26. Vamos a leer Salmo 22. Y verso 22. ¿Quién lo quiere leer? Juan, si lo puede leer, hermano. Salmo 22, verso 22. Anunciaré tu nombre, mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Gracias, hermano. Fíjate cómo es el texto. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Yo te hago una pregunta, hermano. Este salmo es un salmo mesiánico que se aplica directamente a la persona de Cristo. Sin embargo, hermano, aquí, hermano, hay una expresión cuando David escribe este salmo que hace referencia a Cristo. Él dice en el verso 22: hablaré de tu nombre. ¿A quién? A mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, yo te pregunto en esta noche, ¿dónde tú ves ahí, si tú fueras a explicar la membresía o probar la membresía eclesiástica en ese texto, ¿dónde tú la ves? Congregación. Entre tu pueblo, muy bien. O sea, está hablando de qué? Mi pueblo o congregación. Pero también hay una palabra clave ahí que quiero que tú... Hermanos. Amados hermanos, la palabra hermanos transmite la idea de qué? De que hay una familia. Y para que haya una familia, por ejemplo, por mucho que yo quiera a los hermanos Herrera, y por muy buena relación que yo tenga con ellos, yo nunca voy a ser familia de sangre de los Herrera. Cuando Joel vaya a hacer su testamento, ¿él a quién va a poner? A su esposa, a Cherlín, a Juelito y a Juliet, pero se va a olvidar del pobre pastor. ¿Por qué? Porque no es su familia, es de sangre. ¿Por qué, hermano? Porque yo no comparto con él ese vínculo sanguíneo. No tenemos el mismo ADN,
no somos familia de sangre. Para Joelito, Chelín es familia de él. ¿Por qué? Porque tiene su mismo ADN, comparten ese vínculo sanguíneo. Por eso son familia. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia, hermanos, cuando se habla de la iglesia como la congregación de los hermanos, está hablando, transmitiendo la idea de que la iglesia es la familia de Dios. Y como es la familia de Dios, hermanos, hay algo que nos hace parte de esa familia. Se supone que no todos. No todos. Dalham es parte de la congregación. Exactamente, no todo Dalham es parte de la congregación, como no todo Dalham es parte de la familia Olivas. Hay algo que nos hace parte de esa familia. ¿Qué es lo que es? Bueno, hermano, Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro le dijo a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué le dijo Jesús, hermano? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Todos aquellos que entran a la familia de Dios, lo que tienen en común es que Dios ha abierto sus ojos y Dios los ha iluminado por medio de su palabra para que ellos puedan entender y conocer que Jesucristo es el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. Y en respuesta a esa verdad, creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Eso es lo que tienen en común los que son parte de la familia de Dios. Mira, hermano, por un momento vamos a ir a Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. Y mira cómo dice este pasaje, hermano. Verso 12. ¿Lo tienen? Mira cómo dice, versos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Obviamente, una vez más, aquí tenemos implícito el concepto de ¿qué? Familia. De familia. A los que recibieron a Cristo, a los que respondieron favorablemente a la verdad de que Cristo es el Salvador, el Hijo del Dios viviente, Dios le dio el privilegio ¿de qué? De llegar a ser parte de su familia. Dice que no nacieron de sangre ni de voluntad, de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea, ¿quiénes son la familia de Dios? ¿Quién es? Aquellos que por la voluntad de Dios pueden entender que Jesucristo es Señor, se han arrepentido de sus pecados y creen en Jesucristo. Ahora, fíjate, hermano, la distinción que hay en este verso. Mira el verso 11. A los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. ¿A quién se está refiriendo ahí? A su pueblo étnico, a Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. So, tenemos aquí a los suyos y tenemos también aquí a quién. Aquellos que le recibieron y son considerados hijos de Dios. Son los que están aquí en estos versos, hermano. Está la distinción entre los que no son parte de la familia de Dios y los que son parte de la familia de Dios. Aquí en este texto está la distinción entre los que no son miembros de la iglesia y los que son miembros de la iglesia. Está la distinción entre los que no son hermanos y los que son hermanos por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Vamos a buscar también, hermano, en nuestras Biblias, Salmo 68, verso 26. Salmo 68, verso 26. Hermano que lo tenga, por favor. Hermana Ariela.
Salmo 68, verso 26. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros del linaje de Israel. Amén. Dice, bendecid al Señor, a bendecid a Dios, ¿dónde? En las congregaciones. Acuérdense, hermano, que la palabra congregación, de esa palabra, esa es la palabra, el equivalente hebreo de la palabra griega, eclesia, que es iglesia. So, traduciéndolo al lenguaje nuestro, el texto diría, bendecid a Dios en las iglesias. Oh, ¿quiénes son las iglesias? Dice, hermano, al Señor vosotros del linaje de Israel. ¿Qué es lo que es linaje, hermano? La descendencia. Descendencia. ¿Cómo dice su versión, hermano? ¿Cuál es el? Salmo 68, 26. Dice, alaben a Dios todos, a los del pueblo de Israel, alaben al Señor, la fuente de vida de Israel. Alaben al Señor, la fuente de vida de Israel. So, linaje, hermano, significa ¿qué cosa? Descendencia. So, y una vez más, ahí está implícito ¿qué cosa? El concepto de familia. Pertenecemos a un grupo. Pertenecemos a una sociedad determinada. Y esa sociedad, ¿cuál es? La iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Amén, hermanos. ¿Sí lo entendieron? Porque lo veo así, hermano, como... ¿Lo entendió, hermano? Qué bien. Hermanos, linaje de Israel, dice linaje de Israel porque es la descendencia del pueblo de Dios. Es una expresión que habla de que esta es la descendencia del pueblo de Dios. Israel es ¿qué cosa? ¿Era qué cosa en el Antiguo Testamento? El pueblo de Dios. So, cuando dice el linaje o la descendencia de Israel, lo que está hablando es de la descendencia, el linaje, la descendencia ¿de quién? Del verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel, que somos nosotros, la iglesia. Que a propósito, hermano, uno de los términos que vamos a estar mirando en este tema a través de toda la Biblia, que habla de este concepto de familia, es el término hermano. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Porque esto es una palabra que nosotros nos repetimos una y otra vez. Si vamos a hablar con la hermana, digo, hermana o hermano, pero yo quiero que tú recuerdes, tengas presente esta noche, hermano, que cada vez que tú llamas a un hermano, tú estás recordándole a esa persona y te estás recordando a ti mismo que pertenecemos a la misma familia, que somos familia y como tal debemos vivir. ¿Verdad que muchas veces cuando estamos tan acostumbrados a decirnos hermanos, que muchas veces olvidamos las implicaciones de esa palabra? Es tan común para nosotros decirnos hermanos y olvidamos, hermanos, que los hermanos somos parte de una familia, la familia de Dios. Amén, hermanos. Ok, vamos a ver ahora, hermanos, ya vimos la base bíblica de la membresía de la iglesia en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver la base bíblica de la membresía de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver ahí en el punto A, en el inciso A del punto 2, usted va a poner la membresía eclesiástica ilustrada en las metáforas del Nuevo Testamento. La membresía eclesiástica ilustrada en las metáforas del Nuevo Testamento. Amén. Todos saben lo que es una metáfora, hermano.
Una metáfora es un recurso, hermano, literario que establece una comparación entre una cosa y otra. Ahora, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesucristo usa varias metáforas para describir la naturaleza de la iglesia. Y en cada una de esas metáforas está implícita el concepto de membresía eclesiástica. Yo quiero que tú busques en tu Biblia, hermano, dos textos bíblicos y quiero que lo apuntes ahí en tus notas también. Efesios capítulo 2, versos 18 al 19. Efesios capítulo 2, versos 18 al 19. Y 1 Corintios capítulo 12, versos 2 al 13. Efesios capítulo 2, versos 18 al 19. Le voy a pedir a Josué que lea ese pasaje. Y voy a pedir a la hermana Yani que lea 1 Corintios 12, del 12 al 13. Amén. Efesios capítulo 2, versos 18 al 19. Amén. Josué, ¿lo puedes leer, por favor? Efesios capítulo 2, versos 18 al 19. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, also members of his household. Amén. Fíjate cómo dice este texto, hermano. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. O sea, por medio de Cristo tenemos entrada al Padre, todos los seres humanos, o sea, tanto judíos como gentiles que han creído en Cristo, tenemos entrada al Padre por medio de él. Y esa expresión es muy importante, porque es por medio de él. Dice, así que ya no sois, ¿qué cosa? Ni extranjeros. No sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Ahora, piensa por un momento en este versículo. ¿Quiénes son miembros de la familia de Dios? Los que tienen entrada al Padre a través del Espíritu. Los que tienen entrada al Padre por medio de Cristo. Para ser parte de la familia de Dios es necesario entrar a esta familia por medio de Jesucristo, creyendo en Jesucristo y arrepintiendo de nuestros pecados. Amén, hermanos. ¿Por qué esto es importante? Porque eso informa también la manera en que nosotros practicamos membresía de la iglesia. Si los que son miembros de la familia de Dios son aquellos que por medio de Cristo y del Espíritu Santo tienen entrada a Dios el Padre, tienen una relación con Dios el Padre, por ende se desprende que al nosotros hacer membresía de la iglesia solamente debe aceptar como miembro a quienes, a los que son verdaderamente convertidos, a los que dan testimonio de que han nacido de nuevo. Hermanos, no importa. Yo quiero hacer esta aplicación que es muy sencilla, se deduce, pero yo quiero hacerla. Cuando las iglesias son pequeñas y tenemos falta de obreros que sirvan al Señor en la iglesia, puede llegar el momento en que nos vamos a sentir desesperados por hacer crecer la iglesia y por admitir a la membresía de la iglesia y bautizar personas que no han dado un testimonio creíble de que son verdaderamente cristianos. Y si nosotros hacemos eso, hermano, nos va a llevar a nosotros a ser iglesia
según nuestra propia sabiduría y no la sabiduría de Dios. Cuando la iglesia admite en su membresía personas que no dan testimonio creíble de que han nacido de nuevo, la iglesia, hermano, los líderes de la iglesia, en este caso la congregación como tal, están usurpando el lugar de Cristo. Porque Él, que es la cabeza, ha establecido que solamente son parte de su familia aquellos que por medio de Él y por medio de su Espíritu tienen entrada al Padre. Cuando nosotros vemos la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, nosotros vamos a ver de diferentes maneras la membresía eclesiástica implícita. Esto no es un invento humano, es el diseño de Dios. Ahora mira este otro pasaje de la Escritura. La hermana Yanni va a leer 1 Corintios 12, verso 12 al 13. 12, 12, 12 al 13. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Amén, amén, hermano. Una vez más, mira qué maravilla este versículo de la Escritura. Verso 12. Porque así como el cuerpo es, ¿qué cosa? Uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por el mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Con qué está comparando la iglesia aquí, hermano? Con un cuerpo. Y esa, la metáfora, hermano, si ciertamente la metáfora de la familia habla de la pertenencia, ¿verdad?, con Cristo, de la membresía con Cristo, de la membresía de la familia de Cristo, la metáfora del cuerpo habla, hermano, también de ¿qué? De dependencia. Habla de la unidad del cuerpo de Cristo y habla de ¿qué? De la diversidad del cuerpo de Cristo. Somos muchos, podemos ser pobres, ricos, esclavos, podemos ser libres, pero aquellos que tienen entrada por el mismo Espíritu al Padre son parte de ¿quién? Del mismo cuerpo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Solamente en la metáfora de el cuerpo también está implícita la membresía de la iglesia. ¿Y quiénes son partes de ese cuerpo? Mira el texto bíblico. Los que son miembros de ese cuerpo. ¿Y quiénes son los miembros de ese cuerpo? Dice el texto, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. ¿En quién, hermano? En un solo cuerpo. La palabra bautizado, hermano, es la idea que transmite esa palabra. Usted sabe, me gusta mucho, hermano, esta ilustración porque para nosotros es muy común y usted la va a entender muy bien. ¿Cuántos de ustedes han comido chips? A todos nos gusta, ¿verdad? ¿Con qué comemos el chip, hermano? Con salsa. Y, hermano, cuando usted va a comer un chip de lo que más le gusta, y ahí tiene la salsa, ¿qué usted hace? Usted coge el chip y hace así, y lo sumerge. Lo bautiza. Usted bautiza el chip en la salsa. Esa es la idea, hermano, que está transmitiendo este versículo. Nosotros hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo y hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo por un mismo Espíritu. ¿Quién es el que añade al cuerpo? El Espíritu de Cristo.
So, en las metáforas, hermanos, de el Nuevo Testamento, nosotros encontramos la membresía eclesiástica, hermano, implícita. La membresía, hermano, hay otra metáfora que no la tenemos aquí, pero que aparece en la Biblia. La iglesia muchas veces es comparada con un edificio. Un edificio, ¿verdad? Usted puede ver, imagínense por un momento la construcción de una casa. La casa la construimos porque generalmente con ladrillos. Bueno, en Estados Unidos dice la hermana Adi. Pero el punto es este. Usted ve la casa y usted ve, hermano, una pared de ladrillo roja y en el centro de la pared usted ve un bloque. ¿Sí sabe lo que es un bloque? Cuando usted ve el bloque, obviamente usted se da cuenta, ¿qué cosa? De que ese bloque no pertenece a esa pared. Algo pasó, se abrió un hoyo y lo taparon, no había ladrillo, lo taparon con un bloque, pero ese bloque no pertenece, no es parte de la pared, porque es bloque. Lo mismo pasa si la pared la hacen de bloque y usted ve que en el medio hay como 3 o 4 ladrillos. Usted dice, esos ladrillos están fuera de ¿qué? Del lugar, porque no pertenecen a ese edificio. Porque el edificio es hecho de ¿qué? De bloque o de ladrillo. Lo mismo pasa con la iglesia de Cristo. Cuando la Biblia habla de la iglesia como un edificio, está hablando, hermanos, de ¿qué? De la unidad de la iglesia que nos une un solo fundamento, Jesucristo, que es la piedra principal. Amén, hermanos. Ahora, yo creo que veamos también, hermanos, en el punto B, la membresía eclesiástica ilustrada en las prácticas de la iglesia. Yo quiero que ustedes vean, hermanos, algunos textos bíblicos. Los voy a mencionar para que usted lo apunte. No los vamos a ver todos, pero vamos a ver. Dice Hechos 2:41, Hechos 4:4, Hechos 2:41, Hechos 4:4, Hechos 2:41, Hechos 4:4, apunta ahí 1 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 2, versos 6 al 7, Hechos 18, versos 27 al 28, y Romanos 16, versos del 1 al 2. No lo vamos a ver todos, solamente vamos a ver algunos, lo voy a repetir. Hechos 2:41, Hechos 4:4, 1 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 2, versos 6 y 7, Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versos 27 al 28, y Romanos 16, versos del 1 al 2. ¿Todos lo tienen? Ok, vamos a leer, hermano, Hechos 2:41. Hechos capítulo 2, verso 41. Romanos 16, verso del 1 al 2. Amén. Vamos a leer, hermano, Hechos 2:41. Hermana Rolín, ¿usted podía leer, hermana, Hechos 2:41? Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 almas. Amén. Dice, hermano, este texto, entonces los que habían recibido su palabra, o sea, los que creyeron su palabra, fueron ¿qué cosa? Bautizados, y se añadieron como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Si se añadieron a la iglesia, es porque estaban fuera de la iglesia. Y la manera en la que ellos son añadidos es por medio de el bautismo.
Por eso en nuestra iglesia, hermano, el bautismo es la puerta de entrada a la membresía de la iglesia local. Cuando una persona se bautiza, una persona se hace miembro de la iglesia de Jesucristo. Y es de ahí donde nosotros sacamos esta enseñanza. Porque vemos la práctica de la iglesia, que cuando se bautizaban, eran añadidos a un cuerpo, a una familia, a un edificio, la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Ahora, mira conmigo, hermano, ahí mismo en Hechos, capítulo 4, verso 4. La hermana Ariela, por favor. Hechos 4, 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Amén. Fíjate, hermano, lo que dice este texto. Pero muchos de los que habían oído el mensaje, ¿qué hicieron? Creyeron. Llegando el número de los hombres como a 5,000. Y usted dirá, ¿a dónde usted ve la membresía ahí, hermano? Cuando te habla, hermano, de que el número llegó a 5,000, ¿qué es lo que implica eso? Que la iglesia en el primer siglo llevaba un récord de las personas que se añadían a la congregación de los santos. ¿Sí lo puede ver ahí, hermano? No era que se creyeron o se bautizaron y ya. No. Ellos llevaban un récord. Por eso usted ve que en el capítulo 2 también dice, se añadieron como 3,000 personas, porque ellos llevaban un récord, hermano, de nombres de las personas que se convertían y se añadían a la iglesia. Esa era una práctica de la iglesia nuevo testamentaria. Llevar ese récord de pertenencia. Amados hermanos, mira conmigo Romanos capítulo 16, verso 1 al 2. Hermano Martín, si lo puede leer, por favor. Romanos capítulo 16, verso del 1 al 2. ¿1 y 2? Sí, hermano. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Amén. Fíjate, hermano, como dice aquí. Os recomiendo, ¿a quién? A nuestra hermana Febe. ¿Quién era Febe? ¿Qué se nos dice de Febe en ese pasaje? ¿Que era diaconisa? De la iglesia en Cencrea. Amados hermanos, mira el flow del pasaje. No dice, les recomiendo a Febe, diaconisa de la iglesia de Cristo en el mundo. Dice, os recomiendo a Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Había un récord de que Febe era parte de la iglesia que estaba en Cencrea, de una iglesia local. No dice de la iglesia en la Odisea, no dice la iglesia en Antioquía, dice la iglesia que está ¿dónde? En Cencrea. Que se llamaba Febe, a la cual Pablo recomienda que la ayuden y la guíen. Que by the way, como dicen los americanos, es por eso de textos como estos es que viene la práctica bautista, la práctica cristiana, de que cuando un miembro de la iglesia se va a otra iglesia de la misma fe y práctica, se muda de una congregación para otro pueblo, la iglesia hace una carta de ¿qué? De recomendación. Nosotros recomendamos al hermano Requio, fiel servidor de Cristo en la iglesia que está en Dalhart, Texas. Aleluya. Y ya cuando esos hermanos reciben al Requio, ya dicen, este hermano es de los nuestros.
Fíjate si la membresía es importante. Ahora, hermanos, vamos a ver, para ir adelantando, vamos a ver, hermanos, otro, en el punto, bueno, esto que quiero leer aquí ahora, hermanos, es lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 26, párrafo 12, que tiene que ver con la confesión, con la doctrina de la iglesia. Dice: todos los creyentes están, ¿qué cosa? Obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Basado en la escritura, basado en textos como los que acabamos de leer, hermano, nuestra confesión de fe enseña que todo cristiano está bajo ¿qué? Obligación de hacerse miembro de la iglesia, de una iglesia local. No existe tal persona, tal cosa en la escritura como cristianos que no son miembros de la iglesia. Hermano, déjame decirle algo. Una persona que no quiera hacerse miembro de la iglesia, ¿sabes, hermano, por qué no quiere hacerlo? Porque no quiere identificarse con Cristo públicamente. Huirle a la responsabilidad de ser miembro de la iglesia. ¿Sabe lo que significa eso? Huirle al compromiso con Cristo. Porque la iglesia es ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y todo creyente está obligado a hacerse miembro de una iglesia local. Dice, asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos ¿a qué? A la disciplina y el gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo. Porque otra práctica de la iglesia en la que podemos ver la membresía eclesiástica implícita es la práctica de ¿qué? De la disciplina eclesiástica. Nosotros no podemos disciplinar a aquellos que no son miembros de la iglesia. O sea, la disciplina que termina en muchas veces en excomulgar al hermano, a la persona. Eso implica ¿qué cosa? Separarlo de la membresía. Si lo separamos es porque en algún momento fue parte de nosotros, pero ya no lo es. Entonces nuestra confesión, hermano, enfatiza la membresía de la iglesia alrededor, hermano, de esta verdad que nosotros hemos visto en estos textos bíblicos. Todo miembro de la iglesia está, hermano, obligado a ser, todo cristiano está obligado a ser miembro de la iglesia. Y al ser admitido a ella, hermano, al ser admitido a los privilegios de ser parte de la iglesia, también nos sujetamos ¿a qué? A la disciplina y al gobierno de la iglesia. Ahora, hablando del gobierno de la iglesia, hermano, para que ustedes puedan entender a lo que se refiere ese pasaje, yo creo que usted ponga ahí, hermano, en el punto C, la membresía eclesiástica implícita en el liderazgo de los pastores. La membresía eclesiástica implícita en el liderazgo de los pastores. Amén. Vamos a buscar, hermanos, 3 textos bíblicos que lo vamos a leer. Primera de Pedro 5:3, Hechos 20, 28 al 29 y Hebreos 13, 17. Primera de Pedro 5:3, Hechos 20, 28 al 29 y Hebreos 13, 17. Amén. Primera de Pedro capítulo 5, verso 3. Hermana, ¿se lo puede leer? Verso 2 al 3, sí, por favor. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios,
no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Amén. Fíjate, hermano, aquí es donde dice el verso 2 y 3, dice pastorear, ¿qué cosa? El rebaño de Dios entre vosotros. Ahí está comparando de otra metáfora de la iglesia, rebaño. Dice, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. O sea, ¿qué tienen que hacer los pastores? Pastorear, velar por el rebaño de Dios que está entre ellos. Verso 3 dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo el pastor sabe, o cómo los pastores saben cuáles son esas personas que le han sido confiadas por Dios para que cuide sobre ellos? ¿Cómo los pastores saben cuáles son esas personas que Dios les ha confiado a ellos bajo su cuidado? Pues ya tienen que haber cumplido con eso, para hacerse miembros de una iglesia y haberse cumplido con el bautizo primero y hacerse miembro y, o sea, exactamente. Lo que son, el pastor sabe quiénes son los que Dios ha puesto bajo su cuidado, ¿verdad? Por la membresía de la iglesia. Exactamente. Yo no soy responsable, es un buen ejemplo, de los hermanos de la iglesia de la First Baptist Church. El pastor de allí es responsable de esa iglesia. Yo no soy responsable de la iglesia, de los hermanos miembros de la iglesia del Nazareno. Ni de otra, yo no soy responsable de los miembros de la primera iglesia bautista de Dumas. Yo soy responsable de los miembros de la primera iglesia bautista de Dallas, porque los miembros de esa iglesia me han sido confiados por Dios para que yo vele por ellos. El liderazgo de los pastores, el ministerio pastoral, hermano, en la manera en que el ministerio pastoral funciona, está implícita, ¿qué cosa? La membresía eclesiástica. Todo pastor necesita saber por quién va a dar cuenta, a quién necesita cuidar. Por poner un ejemplo, ahora tenemos a Repio, que es una persona de Dallas, en el hospital, y manda a buscar al pastor para que el pastor vaya a orar por él. Y en ese mismo momento, en esa misma circunstancia, yo tengo a Nancy, que es miembro de esta iglesia, en el hospital también, o en la casa, a punto de morir. Y Nancy me llama para que yo vaya a orar por ella. ¿Con quién está mi responsabilidad, hermano? Con Nancy. Porque a Nancy Dios la puso bajo mi cuidado. Mi prioridad es Nancy, no Repio. Si yo no tengo nada que hacer, obviamente voy a ir a orar por Repio y le voy a predicar el evangelio, pero mi prioridad es la iglesia, hermano, que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Ahora, mira Hechos 20, 28 al 29. Yo pido al hermano Martín que tenga esta lectura bíblica. Hechos 20, 28 al 29. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. No sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Amén. Fíjate cómo dice este pasaje, hermano. Verso 28. Tened cuidado de vosotros y de la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho, ¿qué cosa? Obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró por su sangre. Obviamente, hermano,
ahí tenemos nuevamente instrucciones del Espíritu Santo a los pastores de Éfeso. Y él dice que el Espíritu Santo los ha hecho obispos, supervisores, hermanos, ¿de qué? Del rebaño de Dios, sobre grupos específicos de creyentes que se han identificado con Cristo. Hermanos, tenemos en la Escritura varias, hemos visto desde, por decirlo de alguna manera, una teología bíblica de la membresía eclesiástica. Yo quiero animarte a que tú la estudies. No vamos a leer Hebreos 13 porque se nos fue el tiempo, pero léetelo en la casa, Hebreos 13, verso 17. Pero yo quiero, hermano, que usted apunte esto, que lo estudie, para que podamos dar razón de ser de la fe que tenemos y de por qué practicamos lo que practicamos. Amados hermanos, con esta verdad en nuestras mentes y con un corazón agradecido a Dios por la oportunidad que nos ha dado de ser parte de su familia, vengamos hoy a la mesa del Señor para participar de estos elementos con gratitud, con humildad y con reverencia. Dice la palabra del Señor de esta manera. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, verso 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga.